Hello, my chiquis. Bienvenidas a la parte 2 de la historia de Me enamoré de un mujeriego. Hoy he querido seguir haciendo esta serie de igual forma, así, super raw, maquillaje, sin planear, literal. Mi corazón está abierto a ustedes. Sí, fui. Viajé, tomé el vuelo, me largué, arriesgué todo. Sabía que iba a ser un gran riesgo y que probablemente no era la mejor decisión, pero no podía quedarme con el sentimiento de qué hubiera pasado si es que yo hubiera ido. Ese sentimiento para mí era aún más fuerte y por eso decidí ir. Primero quiero decirles que he leído cada uno de sus comentarios en el video anterior y estoy extremadamente agradecida por todas sus recomendaciones, sus reflexiones, sus experiencias contadas en esos comentarios. De verdad que me ha ayudado un montón a poder no sentirme sola, a sentirme escuchada, a sentirme amada por ustedes. Y lo valoro un montón. Le voy a ser súper sincera, ¿ok? Yo hice este video, obviamente antes de viajar, pero lo publiqué después de que ya había regresado del viaje. Cuando ustedes me decían, Caro, no vayas, que es la gran mayoría de comentarios. O sea, yo siento que si hubiera posteado este video antes y realmente hubiera leído sus comentarios antes de que yo tomara el vuelo, yo probablemente no hubiera ido. Porque ustedes tenían tan buenos argumentos para que yo no vaya y la forma en que ustedes me planteaban el hecho de que debería valorarme más y no debería ser usada por un hombre así. O sea, totalmente. Y estoy contigo en eso. Y lo más probable es que me hubiera convencido de que no valía la pena y no hubiera ido. Pero por cosas del destino no posteé ese video antes porque no estaba editado. Y lo posteé después. Y estoy feliz de que en verdad tomé la decisión de ir y fui. Aquí te cuento la historia de cómo fue todo. Aquí vamos. A ver, primero, ¿no? Tal vez pinté un poco la situación más negativa de lo que es. O bueno, no. Retiro lo dicho, retiro lo dicho. La pinté tal cual yo me sentía y tal cual yo lo veía en ese momento. Aquí el problema fue que tal vez yo me hice muchas ideas negativas de él en mi cabeza sin previa confirmación, sin estar 100% segura que él era de esa forma. Y no voy a venir acá a defenderlo, o sea, no, cero, nada que ver. Pero hay ciertas cosas que yo tomaba como hecho que me di cuenta en este viaje que no eran así. A ver, primero quiero contarles a dónde me fui y cuál era el plan. El plan, a diferencia de la primera vez que yo lo conocí, era ir a visitarlo a su casa en Arizona. No debería decir dónde porque no quiero que sepa que este video es sobre él. Ir a visitarlo a su casa. Entonces, era un plan cero explorador, fue en Hawái, o sea, la experiencia iba a ser diferente. Entonces, cuando yo llego, comienzo a experimentar cómo sería una relación con él del día a día, cómo sería una interacción cotidiana, porque yo estaba yendo a su rutina normal de trabajo y todo eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les decía que yo estaba segura que la razón por la cual él estaba todo el día hot and cold, era porque tenía a otra mujer? 100% segura. Pues cuando me di cuenta, cuando fui allá, me di cuenta que el hombre me sorprendió que cada vez que, por ejemplo, le llegaba un mensaje, él lo abría en mi cara, mostrándome, o sea, leyéndolo en mi cara conmigo, ¿me entiendes? Y yo era como que intentaba como que mirar para otro lado porque yo no quería que me duela. Yo no quería leer mensajes de otras y que me duela. Estábamos claros que no éramos exclusivos, así que él podía campantemente abrir su celular y mostrarme cómo la otra le escribía. Pero todos los mensajes que le llegaban eran de hombres, eran de amigos, y a menos que
simplemente responda cuando está en el baño cagando, o sea, cuando está en el baño, no le llegaban ningún mensaje de mujeres. Entonces, era algo que yo no me esperé. Yo realmente esperaba que él estuviera todo el día como que con otras, ocultándome el celular, cosas así. Porque yo me acuerdo que en Hawái, un día, cuando yo quería cambiar la música de su celular, le dije, ¿cuál es tu clave? Y me miró con una cara de como que, dame mi celular. Y yo como que, chill, bro, solo quiero cambiar la música nada más. Y de ese día fue que yo comencé a pensar que era porque tenía a otras mujeres en la cabeza y otros mensajes en su celular. Otra razón por la cual estoy extremadamente feliz de que realmente fui a este viaje es que, como les dije, esta experiencia fue una diferente perspectiva de lo que era él y de lo que, cómo funcionaríamos si es que hubiéramos estado juntos, o si hubiéramos decidido tener una relación. Y descubrí partes de él que me gustaron, obviamente, más en lo cotidiano, pero también partes de él que no me gustaron en lo cotidiano. Y siento que esto es importante porque me dio una visión a entender que probablemente no hubiéramos sido una buena pareja juntos. Y yo creo que lo más importante cuando tú te enamoras de un womanizer o de cualquier persona en general, y cuando tú tienes ese sentimiento de tristeza porque sientes que no eres correspondida, es porque tú tienes en tu cabeza una imagen, una ilusión de lo que hubiera sido tu vida o de lo que hubiera sido esa relación, de qué increíble hubiera sido si es que hubiera pasado. Porque obviamente yo me sentía muy atraída a él y casi enamorada por cómo él me hace sentir y por cómo yo sentía que también nos hubiéramos llevado porque había esta química. El darme cuenta que hay cosas de él que no encajan conmigo, que yo siento que no hubiera funcionado en la realidad por siempre en un largo plazo, hace que mi nivel de enamoramiento o lo que yo sentía en ese momento disminuya. Y eso fue lo mejor. O sea, lo mejor que tú puedes hacer para deshacerte de ese enamoramiento de un womanizer es entender y encontrar cosas que no te gustan de esa persona. Y literal, el hecho de haber ido a ese viaje me mostró eso y estoy agradecida de haberlo hecho. O sea, yo regresé de ese viaje con otra actitud. Yo regresé cero llorando, feliz de venir a Nueva York nuevamente. O sea, ya estaba 100% segura que no hubiéramos tenido futuro. Y si bien no es que terminé la relación en el sentido de como que no te voy a ver nunca más, fue todo, es la última vez que te veo, hemos quedado simplemente como dos personas que nos gustamos, pero que no pasa a una relación. Me gusta bastante mantener mis relaciones con mis exes en buenos términos y cercanos. Yo siempre, cada vez que yo siento amor por alguien, me gusta que ellos sepan que me tienen ahí por siempre, que yo voy a estar de su lado o apoyándolos en cualquier cosa que ellos necesiten, porque si sentí amor por ellos es porque considero que son una buena persona. Entonces, simplemente quedamos en eso, en que yo te voy a apoyar en lo que tú quieras y él también a mí. Vamos a poder conversar si es que hay algo que conversar, pero no hay ningún futuro o ningún plan en el futuro de estar juntos nuevamente. Y ya, eso fue todo. Así fue como se resume el viaje a ver al Womanizer. En general quiero contarles que me siento súper bien. Estoy mucho más tranquila. Estoy feliz de que tomé la decisión de haber ido y no haberme quedado aquí. Por más que yo entiendo totalmente de dónde vienen sus comentarios y su preocupación. Y o sea, yo sé que tal vez no demostré. Primero quiero contarles que yo
no tengo ningún problema en verme vulnerable en la cámara. O sea, yo siento que yo me abro y soy quien soy yo totalmente al 100%, porque es como también ustedes lo son en realidad. Probablemente ustedes no se filmen en la cámara y lo muestren a YouTube, al mundo entero, pero es lo que pasa detrás de sus puertas. O sea, te vas a enamorar, vas a sufrir, vas a llorar, vas a estar feliz. Ese sentimiento, todos lo pasamos. Y quería simplemente ser totalmente sincera y abrirme al 100%. No tiene nada de malo verte vulnerable o abrir tu corazón al exterior. Porque sí, es un gran riesgo que vas a tomar el hecho de que te duela y que salgas de ahí aún más dolida. Pero tienes que saber balancear cuál es el peor miedo. ¿Tienes más miedo de estar en un futuro dolida y poder superarlo eventualmente? ¿O tienes miedo de arrepentirte de no haber hecho algo y no poder volver atrás? No creo que haya una respuesta buena y mala. Creo que todo depende de tu nivel de riesgo, de cuánto toleras el riesgo. Yo soy alguien que tolero el riesgo bastante, que me arriesgo usualmente más seguido. Y por eso me fui por esta opción. Pero siento que no es para todos. Y con este video simplemente quiero darte a conocer que cualquiera sea tu decisión, si es seguir con esa persona que te hace sentir tal vez un poco no querida y que el amor no es recíproco y tú sabes conscientemente que esa persona no va a tener un futuro contigo, pero aún así quieres ir a cerrar el libro, yo te apoyo. Yo lo hice. En mi caso fue la mejor decisión que pude haber hecho. Realmente siento que sí. Pero si también quieres simplemente ya cerrar completamente ese tema y no quieres volver a siquiera tener la oportunidad de volver a sentir más sufrimiento, entonces obviamente no vayas y córtala ahí. Creo que todo depende, como ustedes dijeron, de cómo te sientes, de lo que tu corazón te dice. Mi corazón me decía que vaya. Mi mente me decía que no vaya, pero mi corazón me decía que tome el riesgo. Y lo tomé. Así que la moraleja de esta historia es: sigue a tu corazón, escucha lo que te dice, no tengas miedo a arriesgarte. Esto no es para todos. Hay personas que son más tolerantes al riesgo que otras. Yo soy más tolerante al riesgo que lo normal, creo yo. Moraleja de la historia: womanizers te enseñan mucho. He aprendido mucho de esta relación. Pasé momentos increíbles, muy lindos. Hawái fue espectacular. Ir a verlo al otro lugar también fue increíble. En general creo que valió la pena. Por más loco que sea, valió la pena. Viajé, estuve con alguien que en verdad admiro bastante, que quiero bastante. Ese hombre me respetó durante el momento que estuvimos juntos, en todo momento. Me hizo sentir muy querida. No siento que llegué a tocar su corazón, no siento que llegué a crear una relación emocional con él. Pero sí siento que dejé una buena huella en él y eso me hace feliz. Ay, chicas, muchas gracias por escucharme, por estar aquí conmigo, por todos sus comentarios, todas sus recomendaciones, sus experiencias compartidas aquí en los comentarios. Yo leí absolutamente todos y los sigo leyendo. Así que no dudes que voy a leer tu comentario aquí en este video también.
Espero que te haya gustado esta historia, esta experiencia. Cuéntame si tú quieres que yo siga contando cosas así personales. Tengo muchas experiencias que contarles aquí en Nueva York. He ido a muchas citas y creo que ese va a ser mi segundo video. Cuéntame si quieren que yo hable sobre dating de las citas en Nueva York, porque déjame contarte que he salido con muchas personas y todos son particulares y ha sido súper divertido, así que te puedo contar en general de cómo es la experiencia de salir con chicos en Nueva York, cómo son los chicos aquí en Nueva York, a dónde hemos ido, qué pasó y todo lo demás en otro video siguiente, ¿ok? Te amo un montón, gracias por estar de mi lado, gracias por estar conmigo en todo momento. Siento tu amor y tu apoyo aquí, de verdad que sí. Te mando un abrazo gigantesco. Bye, Queen.